se acuerda que prediqué? Porque yo no. ¿Quién se acuerda que prediqué? A ver, por acá, ¿quién se acuerda que prediqué? ¿Qué? ¿Que tu prima qué? Ah, sana doctrina, yo entendí que no, que mi prima. No, sana doctrina, ok, sí, sana enseñanza. ¿Sí se acuerdan que enseñé algo de eso o no? Ok, y como estamos en lo mismo, hoy voy a predicar algo que es muy parecido, pero quiero abundar un poco más en el tema, que es muy importante, que no se dejen engañar, busca el fondo de su razón, recuerda se ven las caras, pero nunca el corazón. Esa es una canción. No se dejen engañar. ¿Alguna vez ha oído esa frase que dice, es tan fácil como quitarle, ¿qué? Un dulce al niño. ¿Será fácil quitarle un dulce a un niño? ¿No? Para un niño un dulce es algo muy preciado, ¿no? Y cuando les presta el dulce, o sea, si se lo pides de manera voluntaria, así que le dices, dame tu dulce, él ama ese dulce. No se lo vas a poder quitar. Solamente que qué? ¿Que lo qué? Que lo engañes. Solamente que lo engañes, ok. Un engaño. La cultura del engaño. Es fácil engañar a un niño. Caemos en un engaño cuando no tenemos conocimiento acerca de un tema, ¿verdad? Si hay un tema que no conoces, yo te puedo engañar. Si yo conozco el tema y sé que tú no tienes conocimientos de ese tema, te puedo engañar, ¿sí o no? Les faltó eso. Te puedo engañar cuando no tenemos conocimiento acerca de un tema, de un oficio, profesión, etcétera, etcétera. Pero podemos caer también en un engaño voluntario y doctrinal, de manera voluntaria en un engaño doctrinal, por falta de conocimiento bíblico. Point. Lo dije la semana pasada, mi pueblo pereció, ¿qué? Por falta de conocimiento. ¿Y de qué conocimiento está hablando? Del conocimiento de la Escritura. Por eso, hermanos, yo insisto, y si no lo están haciendo, mi trabajo como pastor no está siendo efectivo. Si ustedes no están leyendo la Biblia en su casa, si ustedes no están estudiando la Biblia, no estoy siendo efectivo, porque mi propósito es ese, que ustedes estudien la Biblia, que conozcan la palabra de Dios. Muchos pueden caer en un error doctrinal, como lo dije, en manera voluntaria. ¿Sabe por qué? ¿Por qué caemos en errores doctrinales? Porque las falsas enseñanzas resultan muy atractivas. Siempre resultan muy atractivas. Y esta carta que vamos a leer el día de hoy previene a sus lectores de no caer en este tipo de engaños. Y hace énfasis repetida veces en una palabra que dice, no se dejen engañar, no se dejen engañar y no se dejen engañar. Esa es la mayor preocupación de Pablo. Que sus convertidos no se dejen engañar, porque hay mucho creyente engañado, desgraciadamente. Vamos a Colosenses capítulo 2, vamos a leer los 3 primeros versículos para comenzar. Y quiero comenzar orando, hermanos, porque durante la alabanza vi que había mucha distracción, pero muchísima distracción. Vi a la gente en otro planeta totalmente, menos en la alabanza. Y qué triste porque esa es la entrada, ¿ves? Para llegar a este punto, es la adoración. O sea, cuando estamos alabando debemos de estar ahí conectados con Dios. Eso es lo más hermoso que puede haber. Y cuando los veo a todos desconectados, unos por acá, otros por acá, otros... Así no es la onda, ¿ves? Somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo y venimos a adorar a Dios. Y ese es el momento de hacerlo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Cristo, del Dios Padre y de Cristo, en quien están
escondidos todos los tesoros, ¿qué más? De sabiduría y conocimiento. ¿Qué está escondido en Dios y en Cristo? Todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. ¡Wow! ¿Puede haber algo más maravilloso que eso, hermano? Yo he visto películas donde alguien se encuentra el mapa del tesoro y le falta un pedacito, o bueno, están 3 pedacitos, y por allá tienen uno y por acá tienen uno, y el que tiene el pedazo más grande anda buscando a los otros y es capaz hasta de matarlos con tal de tener el tesoro. Uh-huh. El hombre siempre ha buscado sabiduría, conocimiento, y lo busca en unas maneras tan locas, cuando la Biblia dice, aquí está el manual de sabiduría, el que esconde todos los tesoros. Y lo tienes al alcance, hermano. Cada uno tiene uno en sus manos ahorita. Ajá. Pero ni lo pelan. O sea, lo ven como cualquier cosa. Es un libro de sabiduría. La Biblia no es un libro común, es la sabiduría revelada al ser humano, la sabiduría de Dios. Todo lo escondido, ahí está. Pablo comienza diciéndolo, quiero que sepan que tengo una lucha muy fuerte con ustedes. Comienza con unas declaraciones hermosas. El verso 3 dice que desea que sus lectores, es decir, sus convertidos, es decir, la iglesia, tenga pleno entendimiento de Cristo. Por eso son muy importantes también todos los cursos que se están dando para que tú tengas un pleno conocimiento de Dios. Porque si tú no tienes ese pleno conocimiento de Dios, puedes ser engañado o tal vez no entiendas nada. Aquí están los mayores tesoros escondidos. Los tesoros de la sabiduría, ¿y qué más? Y el conocimiento. Déjame hacerte una pregunta. Yo conozco gente que hasta tiene sus detectores de metales y andan buscando tesoros ahí en su jardín. Lo único que se encuentran son pedazos de tubería de cobre y cosas así, ¿no? Pero andan con de ese buscatesoros. Gente que se dedica a buscar el tesoro escondido de no sé quién, y del rey Salomón y todas esas cosas. ¿Sí se acuerdan? Si supieras dónde está escondido un tesoro, si tú supieras dónde está escondido un tesoro, tienes el mapa, te dicen, te voy a dar el mapa del tesoro, ¿lo buscarías? ¿Sí? ¿Y por qué diablos, perdón, por qué santos no buscan en la Biblia? Es que iba a decir otra y luego dije, no, está mejor le cambio por otra, no, y salió peor. Bueno, ya no estén riendo de mí. Cálmate, García. Ok. Si supieras dónde está escondido, tratarías de obtenerlo, ¿sí? ¿Por qué no buscan ese tesoro que tiene en sus manos, hermano? ¿Por qué lo ignora? Yo he entrado a casas donde tienen la Biblia así hasta en un atril así muy bonito de madera y todo. Entré en el año 1985 y estaba en Salmo 23. Volví en el 2018 y la Biblia seguía en Salmo 23. ¿Qué onda? O sea, ¿usted cree que una Biblia funciona así? Dejándola en un lugar abierta. Otros los domingos están, ¿dónde está mi Biblia? La Biblia, ¿dónde la dejé? ¿Por qué? Porque no le ponen atención, no les interesa, hermano. Y si a ti no te interesa la Biblia como ese tesoro, te estás perdiendo de algo muy grande. ¿Ves? Son las declaraciones de tu padre. Es el testamento que tu padre te ha dejado. Si tu padre te hubiera dejado un legado así, un testamento, ¿crees que no lo leerías? Ese es el testamento de Dios para sus hijos. Entonces, si tú tuvieras ese mapa, te aseguro que todos buscarían ese tesoro. Tú tienes al alcance el tesoro de la sabiduría y el conocimiento. Y Pablo tiene una preocupación muy grande por estos lectores, por esta iglesia, por estos creyentes. ¿Sabes cuál es? Las falsas doctrinas, la mala interpretación de Jesús y su obra, las falsas doctrinas que se han introducido en la iglesia desde entonces. Y Pablo deseaba que esos lectores supieran que él estaba en una gran lucha, y no solo eso, sino que tenía angustia. ¿Se ha sentido angustiado alguna vez por algo que puede pasar? Y todos dirían, Pablo, ¿por qué te angustias? Confía en Dios. No, Pablo estaba angustiado porque sabía que los falsos maestros en otras cartas les llama perros. Wow.
porque ellos no fueran desviados de la verdad. Y esta lucha, hermano, esta lucha debería de ser de todos los creyentes. Tratar de evitar caer en estas malas interpretaciones y de ayudar a las personas que ya cayeron en estas malas y falsas doctrinas. El ejemplo de Pablo es muy hermoso aquí. ¿Sabes dónde está Pablo ahí? Él está en la cárcel. Está pasando por una gran lucha por los creyentes. Y dice que ni lo conocían. O sea, no habían visto su cara de Pablo, ni él la de ellos. Ni siquiera se conocían, pero son convertidos de un hombre que envió Pablo, que se llama, tiene un nombre muy bonito, Epafras. Ajá. Está más bonito que Ludovico, ¿no? Pablo tiene una preocupación. Siente dolor por aquellos que están siendo engañados por falsos maestros. Se duele. Yo también me duelo, hermano, y tú también deberías de dolerte cuando ves tanto creyente engañado creyendo el evangelio de Walt Disney. De verdad. Qué triste ver a tanto creyente sincero, engañado sinceramente. Pablo menciona a otra iglesia. ¿Sabes que esta iglesia se menciona en Apocalipsis también? ¿Cuál es? La Odisea. ¿Okay? Y la menciona, ¿sabes por qué? Porque es una ciudad que está muy cercana de Colosas, donde también hay creyentes. Eran grupos muy pequeños, pero estos también corrían el riesgo de ser engañados. La lucha que Pablo tenía, ¿sabes cómo podría luchar Pablo desde la prisión por esto? En oración. Su lucha era en oración. ¿Sabes cómo se ganan las luchas? En oración. ¿Sabes cómo es cuando tienes la victoria? En oración. A través de leer la palabra de Dios en oración, pero son cosas que descuidamos todos como creyentes. La oración, el comunicarte con tu Padre. Así es de que Pablo manda instrucciones a través de cartas que lleva una vez más este mismo hombre. Pablo está preso, está esperando sentencia. Para Pablo en cualquier momento van a llegar y le van a cortar la cabeza. ¿Sabes si le preocupa eso? Él está preocupado por la obra de Dios. En esa situación él no está preocupado por su vida, está preocupado por los nuevos creyentes, porque no sean engañados por los falsos maestros. Pablo está en prisión y si Pablo en ese momento se hubiera cobardado estando en prisión y hubiera negado al Señor Jesucristo, hubiera hecho un gran daño a la iglesia, él lo sabía. Por eso estaba firme y pide a sus lectores que permanezcan firmes en la misma manera. Había mucho ataque, hermano. Ahora no es como hoy, ¿ves? Antes había más ataque, aunque también sigue habiendo ese ataque de las falsas doctrinas en las iglesias. Pablo lo primero que desea es que sean consolados. Pablo en oración pide 3 cosas muy importantes para la iglesia. Escuche esto. ¿Qué pide? Consolación. ¿Qué más? Unidad. ¿Y qué más? Entendimiento. 3 cosas que debe de tener la iglesia muy presente. Consolación, unidad y entendimiento. Son muy importantes. Y la palabra que usa para consolación, todos sabemos cuál es, que viene de el consolador, que es el paracletos, y aquí dice paracaleo, que tiene muchas aplicaciones, pero que aquí podría ser animarse, consolarse y alegrarse. La iglesia debe tener ánimo. Debe estar animado. ¿Sabes que una de las herramientas más terribles que puede usar el enemigo es el desánimo? Un creyente desanimado es lo más fácil de tirar. Esa es la herramienta favorita del diablo, desanimarte, poner desánimo en tu vida, decir, pues ya para qué voy a la iglesia. Soy pecador. Está bien aburrido ahí. Ni me siento a gusto. Entonces un creyente desanimado es lo peor que puede haber. Por eso Pablo dice que debe de haber ánimo en la iglesia. Y ese ánimo debe ser contagioso, hermano. Cuando estás aquí debes sentir alegría porque estás en la casa de Dios. Pero sobre todas las cosas debe de haber ¿qué? Unidad. No chismorreo, no ataques, unidad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, no nos tenemos que destrozar entre nosotros mismos. Imagínate si tu cuerpo se destrozara por sí solo, que tu mano se te pegara en la cara sin querer, ¡pah!, que te hiciera daño. No podemos, debemos de parecer unidos. Y cuando Pablo habla de corazones,
se refiere al intelecto, aunque usa la palabra cardia, de donde viene nuestra palabra corazón, pero también esta palabra cardia en este contexto implica pensamientos y sentimientos. Siempre que habla de corazón, Pablo está hablando de esa área de nuestra vida, de los pensamientos y el sentimiento. Ahora nosotros sabemos que el corazón solamente es un músculo que bombea sangre, y antes se creía que se sentía con las entrañas, las emociones. Por eso se menciona de esta manera, ¿no? Entonces, está hablando de nuestros pensamientos y sentimientos, en lo que pensamos y en lo que sentimos en cuanto a nuestra fe. ¿Has pensado? ¿Sientes? ¿Qué sientes acerca de tu fe? ¿Qué piensas acerca de tu fe, hermano? Dime, ¿piensas, sientes acerca de eso o solamente en automático lo vives? Y luego esta palabra de cardia, que es pensamiento, sentimiento, lo conecta con la palabra sunesis. Estoy hablando en griego, ¿ok? Para que digan, ay, el pastor habla griego. Nah. Y lo conecta con sunesis, pensamiento. ¿Y sabes qué quiere decir sunesis? Un pensamiento colectivo, pensamiento grupal, es decir, unidad. Tiene que ver con inteligencia, con intelecto y conocimiento. Aquí habla de un mismo pensamiento, toda la iglesia en unidad en cuanto a la obra de Cristo, en cuanto a la fe, un pensamiento colectivo que pertenece al pensamiento colectivo que pertenece al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe tener un mismo pensamiento acerca de la obra de Jesús y de nuestra fe. ¿Ok? Entonces Pablo quiere que sean animados en sus mentes, que tengan una mente positiva, es decir, que su personalidad quedará completamente satisfecha, con paz y seguridad, que perdura en la verdad y que no tuvieran dudas acerca de lo que ya han escuchado de la obra de Jesús. Y también acerca de lo que han escuchado de Epafras, que es un maestro autorizado del Evangelio. ¿Y sabes por quién es autorizado? Por Pablo. Lo menciona en líneas anteriores, en capítulos donde dice, es un maestro autorizado del Evangelio. Lo que pide Pablo es unidad. Pablo desea la unidad de la iglesia, todos en un mismo sentir. Porque las falsas doctrinas, diferentes enseñanzas o diferentes maestros podrían traer división. Por eso debe de haber una unidad de pensamiento. Yo a veces platico con los maestros y a veces me han dicho, oye, dijiste algo que yo dije que, y yo, perdón, ¿ves? Porque hay confusión. Entonces, por eso todos debemos de estar en el mismo canal, por eso todos debemos de estar en la misma doctrina, en la misma enseñanza. Felicidades a todos los que están tomando cursos, que hoy fueron como 19 personas que estaban ahí abajo, gracias, porque eso nos unifica como cuerpo de Cristo, como iglesia. Unidad de pensamiento, deberían estar unificados en cuanto al conocimiento de la verdad. Los que no están de acuerdo, fíjate bien, los que no están de acuerdo y comienzan con su propia opinión o enseñanza y además la comparten a la iglesia por debajo del agua, ¿qué crees que pasa? Causan división. Ya me ha pasado, hermanos. Causan división. Entonces, si no estás de acuerdo con la doctrina, busca un lugar donde estén de acuerdo contigo. Porque si no estamos en el mismo canal, vamos a estar divididos en pensamiento, en unidad de fe. Y cuando una iglesia está dividida en pensamiento y unidad de fe, no pueden suceder cosas maravillosas. Pablo pedía unidad doctrinal entre ellos y para con Dios. Y después comienza a hablar de una riqueza de pleno entendimiento. Pablo oraba para que su conocimiento fuera, ¿qué? Enriquecido. Pero a veces los creyentes nos conformamos con los primeros pasos como creyentes y no queremos ir más allá. Pablo quiere que el conocimiento sea enriquecido. El creyente debe enriquecer su conocimiento de Dios. Y te voy a decir una cosa, a medida que tú comienzas a adquirir mayor conocimiento de Dios, también adquieres mayor, ¿qué? Responsabilidad. Hay muchos creyentes que tienen años y años como creyentes y aún siguen sin entender. Y muchos no quieren entender porque no quieren responsabilidades. ¿Ves? Y por eso una falsa doctrina es mucho más atractiva.
Cuando se aplica el conocimiento, mira, adquieres conocimiento y después mayor responsabilidad. Y cuando tú aplicas el conocimiento a tu vida diaria, se adquiere madurez. Si tú estudiaste una carrera, yo estudié en Vagones de México, pero algunos otros que han estudiado otras cosas como una licenciatura o algo, si tú aplicas ese conocimiento a la práctica, ¿qué pasa? Te conviertes en un profesionista con madurez, ¿o no? Que ya tiene experiencia, que tiene madurez en eso. Lo mismo pasa cuando tú aplicas el conocimiento bíblico a tu vida diaria, adquieres madurez. Y cuando adquieres madurez, entonces es difícil caer en un error doctrinal y ser víctima del engaño. ¿Ok? A las 3 gol, 1, 2, 3, ¡gol! Ahora, ¿cuál es el propósito de tener un conocimiento profundo de la Escritura? ¿Vanagloriarse? ¿Sí? Hay mucha gente que piensa que porque se sabe 2, 3 versículos o cosas así, ya es acá erudito y hacen vanagloria de eso, ¿no? Ajá. Dicen, ay no, hay pura lechita, puro cornflakes. El propósito no es envanecerte, el propósito es conocer el misterio de Dios y Jesucristo. Un conocimiento pleno, fíjate lo que te voy a decir, un conocimiento pleno del misterio que ya ha sido revelado. ¿Mm? Tú tienes la revelación de ese misterio, de lo que no entiende la gente. ¿Cuál es esa revelación? La Biblia, la palabra de Dios. Este misterio de Cristo abarca su encarnación, su ministerio personal, es decir, entender plenamente la obra de Cristo. Y también incluye que todos los que creen, incluso los gentiles que se lleguen a ser miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de su iglesia, tengan ese entendimiento profundo. La proclamación al mundo de estas buenas nuevas. ¿Sabes cuáles son las buenas nuevas que se proclaman al mundo? Que todo ser viviente tiene la oportunidad de salvación. Todos tienen la oportunidad de salvación, pero tiene que ser de una manera consciente. Tú tienes que entender el ministerio, la obra de Cristo, el por qué. Todos tienen oportunidad de salvación ejerciendo su fe en un Salvador que murió por todos y es Cristo. ¿Okay? Todos los tesoros, es en Cristo donde se encuentra toda la sabiduría, el conocimiento, es la fuente de toda bendición. Y Pablo quiere llevar la mente de sus lectores más allá de conceptos humanos acerca del Hijo de Dios. Porque Cristo es el conducto para conocer toda revelación de Dios para el hombre. ¿Dónde están todas las revelaciones de Dios para el hombre? En la palabra. Ya no hay nuevas revelaciones. Todo está revelado ya. ¿Ves? Entonces, cuando vienen esos hombres que se dicen profetas y que apóstoles y que sueltan unos rollos que no están en la Biblia, es falsa doctrina. Porque la revelación ya está en la Biblia. No hay nada nuevo que revelar. Entonces, si ya está toda la revelación para el hombre, ¿por qué debemos escuchar opiniones diferentes acerca de Cristo o de Dios? ¿Qué? Verso 4 en adelante. Y esto los digo, aquí viene el punto. ¿Y esto los digo para qué? Para que nadie los engañe. ¿Cómo engañan? Con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué tienes que hacer? Andar en Él. ¿En el qué? En Cristo, no en el relajo. ¿Ok? Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como lo habéis aprendido, creciendo en ella, con acción de gracias. ¿Ok? El punto es para que nadie los engañe. Esa es la razón por la que Pablo escribe en esta forma, para que tengan conocimiento y nadie los engañe. Cuando alguien no conoce de un tema, ya lo dije, puede ser engañado, es algo muy común. Pero cuando tú tienes conocimiento del tema y alguien trata de engañarte, pues ya no te chamaquean, dices, no me vengas con esos rollos a mí. Nadie te puede engañar porque estás informado, porque conoces. Nada más que solo asegúrate que tu conocimiento sea verdadero también. El creyente siempre debe estar alerta, porque la Biblia
está llena de advertencias que vendrán falsos maestros. ¿Okay? ¿Y cómo lo hacen? Lo primero es con palabras persuasivas. Palabras atractivas. Fíjate cómo manejan sus palabras, fíjate cómo hablan. Es muy atractivo su lenguaje, pero son falsas. El único propósito de esto es sacar provecho personal, engaño. Hay quienes hablan muy bonito, pero sus palabras son para convencerte de algo que no es la verdad de Dios. O al menos para sacar provecho personal. Palabras que solo están dirigidas a mover emociones o sentimientos de la gente, pero que no contienen verdad de Dios. ¿Sí? Todas esas cosas. Dile a tu hermano que está junto a ti. Ajá. Yo tengo una herencia. Ajá. Yo tengo una herencia. Y luego dicen, y cuando tú recibes una herencia, ¿qué es lo primero que haces? Te vas de vacaciones. Dile a tu hermano que está junto a ti, me voy de vacaciones. Esas son puras tarugadas, hermano. ¿Ves? Esos son puras tarugadas, pastor. Pablo dice que está ausente en el cuerpo, pero insiste en que sus lectores conozcan su preocupación por ellos. Pablo estaba encarcelado, pero ¿sabes qué no puede encarcelar? Sus oraciones, ni sus pensamientos, ni su amor por la obra de Dios. Y Pablo está haciendo un contraste con los falsos maestros en su amor por los creyentes, porque Pablo dice, yo estoy dispuesto a morir por ustedes. Y los falsos maestros lo único que están dispuestos es a sacarles una lana. Y dice, yo estoy gozando, mirando. Pablo parece que estuviera ahí con ellos. Dice, las noticias que llevó Epafras, había llevado a Pablo de la fe, las noticias de ellos, de la fe y del amor de estos, de los colosenses, le producía mucho gozo saber que estaban en lucha y que estaban permaneciendo firmes, que estaban siendo atacados, pero permanecían firmes. Y Pablo les pide, sigan así, no cedan a la presión. ¿Ves? Les pide orden y firmeza. Menciona dos cosas que son un término militar, orden y firmeza. Fíjate, te vas a sorprender. ¿Sabes cuál es la palabra en griego para esto? Taxis. Orden y firmeza. Y es un término militar de una formación, de entrar en formación de batalla y estás listo para combatir. Entonces Pablo dice, póngase taxis. Entonces ya te pones acá de ese gorrito de taxi acá. Ya ando en taxi. Es algo como ponerse listo para pelear. Y deberían estar firmes sin titubear. ¿Para qué? Quiere que se pongan firmes para rechazar toda falsa enseñanza. ¿Ok? Y luego le dice, de la manera que habéis recibido, el 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. De la misma manera que lo recibieron, sigan caminando en Él. Porque a veces recibimos, entramos en un estado de emoción, de alegría, y después nos vamos apagando y dejamos de caminar en Cristo. Pablo dice, sigan en Él. Obviamente está hablando del mensaje de salvación que llevó, ¿quién? Epafras, Pablo les pide, permanezcan en esa fe sencilla, fíjate, fe sencilla y sin complicaciones. Es una fe sencilla y sin complicaciones. El primer paso en la fe, ¿cuál es? Aceptar el mensaje. Aceptar lo que hizo Cristo en tu vida. Y después andar conforme a lo que dice. Es decir, que tienes que dar un testimonio de salvación y comenzar a adquirir conocimiento, un conocimiento verdadero de la palabra de Dios, que aquí está hablando de la salvación de Cristo. ¿Y qué es eso? El nuevo pacto, ¿de qué, hermanos? De la gracia. Y les pide que estén arraigados, el verso 7, es decir, echen raíz, permanezcan estables en esa enseñanza, permanezcan estables en esa salvación. No se alejes. Efesios 4, 14, 15 y 16 dice, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo el verdadero amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo está bien conectado, unido entre sí por las coyunturas que ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para edificándose en amor.
Ajá. Entonces Pablo dice, ya no anden como niños fluctuantes que van tras cualquier doctrina, las novedades, las modas cristianas, evangélicas y bíblicas. Ajá. Ay, es que acá está bien chido porque aquí es, ay, ahora vamos para acá, ay, ahora vamos para acá. No es así. ¿Okay? El creyente debe permanecer firme en su fundamento. ¿Y sabes cuál es el fundamento? Cristo edifica su vida sobre ese cimiento y debe ser confirmado. No se mueve por emociones, por nuevas manifestaciones, corrientes o modas espirituales. Permanece firme en el Evangelio de Cristo porque no hay más. No hay más. Así que el creyente debe ser arraigado y sobreedificado en el fundamento que es Cristo para levantar. ¿Sabes qué estamos levantando aquí, hermanos? Un hermoso templo, ¿de qué? De piedras vivas. Nosotros somos la iglesia. ¿Se acuerdan qué pasó con el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Una vez que estuvo completo, ¿qué hicieron? Fue levantado. Y esto va a pasar con la iglesia. Una vez que la iglesia esté completa, con piedras, formada con piedras vivas, ¿qué va a pasar con ella? Va a ser levantada. Pero para eso necesitamos permanecer en unidad, entendimiento, firmeza, todas las cosas que pidió Pablo aquí. Arraigados en la raíz. Todo debe tener su base en Jesucristo. Escúchame esto, todo debe tener su base en Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Él es la raíz por donde viene el alimento. Y nuestra vida depende de estar unidos a Él. Él es la roca sobre la cual debemos edificar. Y luego dice, háganlo de la manera que fueron enseñados. Ya Pablo ha certificado a este hombre Epafras y pide que permanezcan en esa enseñanza porque él es un fiel maestro del Evangelio. Y por último le pide que sean agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese elemento se agrega ahora, dice. Y aparte de todo eso, sean agradecidos por la obra de Jesús. ¿Ves? Porque sin Él estaríamos en oscuridad, porque sin Él tú y yo estaríamos condenados a la vida eterna, pero en la oscuridad. Y luego otra vez insiste Pablo en el 8, mirad que ninguno se engañe por filosofías vanas, sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según a Cristo. Esto es súper interesante lo que les voy a decir ahorita, así es de que ponga atención, ponga mucha atención. Pablo insiste, no se dejen engañar, hay mucho falso maestro desde tiempos antiguos, han existido. Aquellos que tratan de desviarte de lo verdadero. Dice, por medio de que lo primero fue palabras persuasivas y ahora ¿qué dice? Filosofías huecas, sutilezas. ¿Qué más? ¿Tradición de quién? De los hombres. Y luego, ¿conforme a qué? Rudimentos del mundo. Es muy interesante, escucha bien esto. Dice en Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 en adelante, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infrautados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Ahí está una pequeña lista de las características de los falsos maestros y las palabras que Pablo refiere a ellos son calificativos muy fuertes. Y le está advirtiendo a Timoteo, aguas con estos monos, ¿ok? Pero el contexto sugiere que esta filosofía tiene que ver con ritos ceremoniales, aquí lo que estamos leyendo, tiene que ver con ritos ceremoniales, con creencias humanas, con tradiciones, con hábitos y puntos de vista materialista, lo cual tiende a alejar del Evangelio de Dios. Todas esas cosas, ¿oíste? Filosofías, ritos, creencias humanas, tradiciones y hábitos. Todo eso tiende a alejarte del Evangelio. Las tradiciones, dice el verso 8, son las tradiciones, ¿qué son, hermanos? Son patrones de conducta, escúchame bien, patrones de conducta, creencias humanas, las cuales se transmiten de generación en generación.
Ujú. Y luego dices, a ver, ¿tú por qué haces eso? Pues no sé, pero pues es la tradición de la familia. Es que mi abuelito iba ahí. Ajá, ¿o no? Así es. Hay tradiciones muy hermosas, pero hay tradiciones muy malas también. Entonces, Pablo advierte contra esas tradiciones que nos alejan de la verdad, porque son de origen humano y no divino. Las tradiciones religiosas en nuestro país es lo que más aleja a la gente de la verdad. La gente que es muy tradicionista en la religión, que sigue todos los rituales ceremoniales de la religión, está alejada de la verdad por completo. Y se aferran a eso. Y es dificilísimo sacarlos de eso. ¿Ok? Y la palabra que usa para rudimentos en griego, ¿sabes cuál es? Estoy geión. No estoy getón, ¿eh? Estoy geión. Ajá, así es, estoy geión. ¿Y sabes qué quiere decir? Principio, primarios, fundamentales. Principios fundamentales de cualquier ciencia o disciplina. Rudimentos, quiere decir, la palabra estoigeión, quiere decir colocar en fila, algo que se va haciendo en fila, pero también tiene que ver con elementos, así como espíritus, o como las estrellas, deidades estelares, así como también en nuestros tiempos hay quien afirman que las estrellas o los astros tienen que ver con el comportamiento humano o con el transcurso de tu vida o cómo va a ser tu día o el futuro. Había mucha gente ya en ese tiempo que también decían que los astros tenían que ver con el comportamiento de la gente. Hay quienes te preguntan, ¿eres cristiano? Y tú dices, sí. Y la siguiente pregunta es, ¿y qué signo eres? Para ver si somos compatibles. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees los horóscopos? ¿No? Ni los de Guarda el Mercado. ¿No creen en los horóscopos? Hay una canción que se llama El horóscopo, no la han oído, está chida, luego se las pongo. Ok, hay gente que todavía cree en esas cosas, creyentes que creen en esas cosas, en amuletos, en la patita de conejo, en rituales, y que si hago esto, que si... Por favor, no hagan esas cosas. Eso no es cierto, nada de eso, solamente te desvía de la verdad. Y luego dice, fíjate, ¿por qué no debemos desviarnos? Porque el 9 dice que en Cristo, dice, porque en Él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis completos, cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, el cual también resucitaste con él por la fe de la operación de Dios que los levantó de los muertos. Ahora ya entra en puntos más doctrinales por los cuales se está escribiendo esta carta. Había gente que insistía en que el creyente se debía circuncidar para alcanzar salvación. Los judíos estaban circuncidados, pero los nuevos creyentes gentiles no. Entonces decían, no, es que hay que mocharlos a estos también, porque si no, no se van a salvar. ¿Te imaginas si todavía nos pidieran eso? Pásenle por aquí, varones, pásame el machete. Imagínate, ¿no? Entonces, lo que Pablo dice es, ¿sabes qué? No les creas a esos monos nada de lo que están diciendo, no les creas. Lo único que tú necesitas, hermano, hermana, lo único que tú necesitas, ¿sabes qué es? Es a Cristo. No hay nada más. Lo único que tú necesitas es a Cristo, porque los gnósticos decían, no, es que sí, Cristo está bien, o sea, Cristo está bien, pero también lo de la influencia de los astros es importante. Entonces ahí era una mezcla de el cristianismo con los elementos del mundo, es decir, con los rudimentos, con las cosas cósmicas, con el evangelio. Querían mezclar ese tipo de cosas, por eso dice, no, pero Pablo dice, Cristo es todo. Dice, no necesitas nada porque, ¿por qué no necesitas más? Dice, porque en él habita, ¿qué? Toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿por qué yo necesitaría otra cosa si ya tengo en quien habita toda la plenitud? ¿Qué más quieres?
¿Seguir consultando tu horóscopo? Ajá. ¿Trae tu patita de conejo? ¿Hacer rituales? Ujú. Vamos a darle 7 vueltas a la iglesia, cara. Y luego vamos a enterrar unas Biblias. Y luego vamos a echar sal. O sea, todas esas son tonterías. Pero lo hacen. ¿Mm? Cristo es la cabeza de todo. Cristo es quien sustenta, ¿qué? El universo. Ja. Y dice aquí mismo en esta carta en el 3:16, en Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Entonces, ¿quién es el dueño de todo el universo? Cristo. ¿Quién lo creó? Cristo. ¿Para qué quieres hacer más? Haciendo referencia, aquí está hablando de la encarnación de Cristo. Dice, en Él estaban todos los atributos de Dios. Esto es lo que Pablo quiere que sepa la gente. Uh-huh. Pablo está argumentando con razonamientos contra los gnósticos, que ellos afirmaban que Cristo nunca estuvo en la carne, que era así como una especie de aparición nada más. El creyente está completo en Jesucristo y no necesita agregar nada a su salvación, porque la obra de la cruz de Jesús fue total y suficiente. ¿Para qué? Para que sus hijos estén completos. Ya no necesitas nada más. Ajá. Y dice, la circuncisión era hecha de manos, dice Pablo, pero ahora no es hecho de manos. Y echa abajo esos argumentos de los judaizantes que insistían en este rito como medio de salvación. Y después menciona el bautismo como el simbolismo de resucitar a una nueva vida con Cristo. Uh-huh. Ahora voy a leer más rápido, voy a ver del 13 al 15. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de la carne, os vivificaron, no sé, junto perdonados todos los pecados, rayando de la célula de los decretos, dice, rayendo la cédula de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándolo de en medio, ¿y qué? Y clavándolo en la cruz. Eso es otra de las cosas que todavía quieren hacer la gente. O sea, quieren que escribas tus pecados en un papelito y luego los clavan en una cruz. Ya lo hizo Cristo. Ya lo hizo Cristo. Ajá. Y despojándonos, despojando a los principados y potestades, sacándolos de la vergüenza en el público, confiadamente triunfando de ellos en Él. Ajá. Muertos en pecado, es decir, cuando tú y yo no teníamos a Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que estábamos muertos a todas las cosas espirituales. Ni siquiera entendíamos que había algo espiritual. Uh-huh. Vivíamos como animalitos nomás. Ajá. Como vive mi perrito. Mi perro no da gracias por los alimentos ni nada de eso. Mueve la cola, pero no da gracias. Ajá. Ni ora, ni nada. No entiende nada de lo espiritual. Pero cuando tú haces esa decisión por Cristo, viene a ti el Espíritu y entonces te vivifica, comienzas a vivir algo diferente. Ahora a través de tu fe en Cristo, quien hizo la obra, dice, ahora que tú ya estás en Cristo, ajá, puedes considerarte muerto al pecado. ¿Por qué? Porque todo pecado ha sido perdonado por la obra de Jesús en tu vida. ¿Mm? Hay gente que cometemos errores, sí cometemos errores, pero si tú vas y dices, porque si confesamos nuestros pecados, ajá, Él nos perdona. Ya hemos sido perdonados. Hay gente que dice, no, si ya no puedo ir a la iglesia porque ayer recibí una llamada ya muy tarde. Alguien que me habló acá, ya muy bien. Dije, ¿dónde estás? Ahí tal caso, ¿todavía traes lana? Ah, nada. No, pues solo le dije, ya vete a dormir, o sea, pues, vete a dormir. Toda persona que nace en este mundo está fuera del pacto de la gracia, hasta que hace una decisión por Jesucristo en su corazón. Piensa, hermano, ¿cuánta gente que tú amas está fuera del pacto de la gracia? Sigue viviendo los rudimentos del mundo. Pero dice el 14 que Cristo anuló todas esas cosas por medio, dice que había un acta ya levantada contra nosotros, ¿ves? O sea, tú tenías una demanda ante Dios.
Tú debías mucho ante Dios. Pero dice Cristo que Él anuló la deuda y la clavó en la cruz. Es como borrar algo que había sido con tinta indeleble, escrito, que no se puede borrar solamente con algo que es muy importante. ¿Sabes con qué? Con la sangre de Cristo. Entonces Pablo dice, yo quiero que entiendan el verdadero significado de la obra de Cristo y que ya no hay nada que agregar, porque eso es la gracia ¿de qué? De Dios. Eso es la gracia de Dios. Tú ya has sido perdonado. Has sido lavado por la sangre de Cristo. Se quitó esa demanda de nosotros. Esa es la inmensa misericordia de Dios que envía a su Hijo a pagar por nuestra deuda porque nosotros no éramos capaces de hacerlo. Entonces dice, ahora como tú ya pagaste esa deuda, cada persona que te acepte a ti como su Señor y Salvador va a estar justificado delante de Dios como alguien que es puro, que es limpio. Wow. Ajá. Despojó a las potestades, exhibió a sus enemigos, su victoria en la resurrección. Y luego dice, esta es la parte más chida, y ya casi estamos por acabar. Dice, por tanto, ¿qué? Nadie juzgue en comida o en bebida, en parte de día de fiesta, de nueva luna o de sábados, lo cual es sombra de lo que estaba por venir, mas el cuerpo es del Cristo. ¿Qué significa? Dice, debido a todas estas cosas que les estoy diciendo, que tú ya no tienes, estás completo en Cristo, que Él ya te perdonó, que Él clavó los pecados en la cruz, que Él te limpió, que tú ya estás completo, que no puedes agregar nada a tu salvación. Dice, por todas esas cosas, nadie me venga con rollos, acerca de rituales, ordenanzas legalistas. Porque esta es una nueva forma de relacionarse con Dios y era a través de Jesús en el pacto de la gracia, era como una nueva administración, el nuevo pacto, porque todavía hay gente que no entiende esto y trata de relacionarse con Dios en base a lo que hago y lo que no hago. En cuestiones, estoy hablando, esto es bien, tienen que entenderlo bien, estoy hablando en cuestiones de importancia secundaria, como que alimentos y bebidas. ¿Como qué? Como bailo o danzo. Tú dices baila, yo digo dance. No, la gente dice, es que yo no bailo, yo nomás danzo. Entonces ya estoy bien con Dios porque no bailo, danzo. O como yo no voy al cine, yo no veo televisión. Yo soy creyente porque no tengo pitufos, no tengo Mickey Mouse, porque no fumo. Vas a ver a la conclusión que va a llegar Pablo, ¿eh? Es decir, siguen el sistema de obras y quieren relacionarse con Dios en base a sus obras y no por medio de la fe y la gracia. Pero aquí Pablo, quien es judío y es fariseo, dice, ya no hay condenación por cuestiones secundarias. Es decir, tú ya no te condenas si no practicas ciertas tradiciones o rituales de la ley. Eso es lo que está diciendo. Pero hay iglesias que siguen en ese tipo de ceremonias y rituales, ¿no? Todos los varones con corbata, como si la corbata calmara tus deseos carnales. Entonces Pablo dice, todo eso era una sombra de Jesucristo, toda la ley de rituales apuntaban a una realidad que es Jesucristo. El propósito de la ley, que era llevarlos a Jesús, lo cual los judíos no entendieron nada y lo convirtieron en una religión y en una pesada carga para el ser humano, como en algunas iglesias es una pesada carga para el ser humano. ¿Quién de ustedes ha usado velo? ¿Nadie? Pues desde el próximo domingo todas con velo. Esos son los rituales que dice Pablo. Esas cosas ya, o sea, ya, por favor, no, ¿ves? Digo, tampoco te quieras venir en bikini acá, ¿no? O sea, tienes que venir decorosamente, claro. Decorosamente. Pero me acuerdo una vez que hubo un congreso en una iglesia donde las hermanas llevaban velo y había unas que no llevaban, entonces dijeron, ay, ¿no traen velo? Y les pusieron unas servilletas en la cara. Pónganse eso. Y ya sí están bien delante de Dios, ¿ves? O sea, ¿crees eso? Se los prometo, así fue, se los prometo, así. ¿Sabes qué es eso? Rituales legalistas
que no sirven de nada a tu relación con Dios. ¿Ok? Yo sé que hay pastores que me van a odiar, pero nos ponemos los guantes si quiere. Ok. Es una sombra. ¿Qué es una sombra? Una sombra es algo que no tiene vida. No es nada en sí. Lo que quiere decir que todo el sistema ceremonial apuntaba a una realidad que es Cristo. Ujú. Una vez en Cristo, quien es la realidad, las sombras dejan de ser. Porque Cristo es la plenitud y la realidad. Y no hay sombras. Él es una realidad. Ajá. Y luego dice, que nadie gobierne su voluntad con pretexto de humildad, religión, de ángeles, metiéndose en lo que han visto, andando echado en vano en el sentido de su carne y no manteniendo el vínculo a la cabeza, la cual es todo el cuerpo alimentado y unido por sus ligaduras, coyunturas, creciendo en aumento por Dios. Dice, nadie os prive, que nadie decida por ti. Es una frase que hace alusión a un árbitro que descalifica a un concursante, es decir, como decir que ningún ritualista, ningún religioso te venga con palabras persuasivas a decir, estás fuera de la carrera porque no guardas mis reglas, porque no cumples con los rituales que yo digo. Pablo decía, no den tanta importancia a las cosas de importancia secundaria, no sigan falsas enseñanzas, no se dejen intimidar de aquellos con falsa humildad, pretenden ser mejores y solo están llenos de vanidad en su conocimiento. Según estos falsos maestros, eran guiados por ángeles. Ajá. Y se sentían tan humildes que pretendían no poder acercarse a Dios sin los ángeles como intermediarios. Y dice, lo que han visto, dice Pablo, Pablo asegura que las visiones de ángeles de estos tipos eran falsas, productos de su mente inflada. Ajá, pretendiendo ser muy espirituales. Hay gente que utiliza ese tipo de cosas para que tú digas, wow, ayer me habló Dios en un sueño. Y yo veía como, y empiezan con esos rollos. Dice Dios, no les creas, puro rollo. Ajá. Están tratando de ser espirituales, apantallarte con su espiritualidad, ajá, para que tú veas que ellos tienen un grado de santidad mayor que el tuyo. Yo conozco, no digo nombres, pero conozco un pastor que no permite que ninguno de la congregación lo toque. ¿Sabes por qué? Porque lo contaminan y contaminan su santidad. O sea, no manches. La neta, o sea, no manches. Es cierto. ¿Y sabes qué? Qué peligroso cuando tú te crees el cristiano más santo de todos o el más maduro. Aguas con eso, hermano, ¿eh? ¿Hay alguien aquí más santo que otros? ¿No? ¿Por qué? Pecadores, fuera de aquí todos, ya. Nah. ¿Sabes por qué? Porque todos han sido justificados y santificados por Jesús, por su sangre. Pero ahora viene un proceso de santificación espiritual donde tú buscas alejarte de aquellas cosas que puedan dañar tu relación con Dios. ¿Ok? Pero jamás pienses que eres el más santo o el más maduro. No lo pienses ni siquiera. Cristo es la cabeza. Y dice, los que están fuera del cuerpo niegan a Cristo y sus enseñanzas. Claro, una persona que no es parte del cuerpo de Cristo va a negar las enseñanzas de Cristo y sus enseñanzas porque no sabe, porque no pertenece al cuerpo de Cristo. Por eso es importante permanecer en el cuerpo, pero ahora mucha gente se arranca del cuerpo de Cristo con cualquier pretexto. Con esto acabo, del 20 al 23. Pues si sois muertos con el Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué vives en el mundo y haces ritos? No, lo vale como dice ahí. Pues si habéis muerto, regrésale. Por si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieres en el mundo, os sometes a esos preceptos? Pablo tiene una pregunta muy importante ahí, ¿verdad? ¡Wow! Dice, si ya eres parte del cuerpo de Cristo, si ya eres salvo, si ya moriste al pecado, ¿por qué carajo sigues viviendo como si estuvieras en el mundo? Chóboles. Híjole. Y luego dije, no toques, no gustes, no trates.
que ahí dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Ajá. ¿Cuál es la palabra que sobresale ahí? No, no, no. Ajá. Los cuales parecen en el mismo uso por ser mandamientos y doctrinas que de hombres perecen en el mismo uso, los cuales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto a la voluntad y humildad, en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Ves? ¿Ves lo que acabó diciendo? ¿En qué resume todo esto Pablo? Pablo pregunta en esencia a sus lectores, si ya han abandonado la filosofía, las ambiciones, los fundamentos del mundo, si ya se apartaron para Cristo, si ya son parte del cuerpo de Cristo, si son cristianos, ¿por qué carajo siguen viviendo como si estuvieran atados al mundo, a estos rituales? ¿Mm? ¿Por qué te quieres seguir pareciendo al mundo? ¿Por qué quieres seguir practicando cosas que no sirven para nada? Ajá. Dice, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el sacrificio de Jesús? ¿Por qué quieres seguir siendo un religioso ritualista? Sabes, tú ya no estás obligado a cumplir con rituales. ¿Por qué te preocupas por ellos? ¿Dónde está la libertad que te dio Cristo en el pacto de la gracia? Y luego dice, no manejes, no gustes, no toques. Ajá. Ese es el sistema legalista, el sistema ritual. Está lleno de prohibiciones, al igual que en muchos lugares hoy, en cuanto te conviertes, aquí está tu lista de 5,000 cosas que ya no puedes hacer porque ya eres creyente. No baile, no danza, ajá, no música del mundo, no televisión, no cine, no baile, no pitufos, no Mickey Mouse. ¿Puedo respirar? Poquito, ajá, no mucho. Así no es la onda, hermano. Ajá. Tiene que ver con un sistema, esto está hablando obviamente del sistema ceremonial de los judíos, que consistía en no contaminarse con animales, con bebidas o con enfermos. Ujú. Pero aquí Pablo dice que el verdadero creyente, salud, lo hubiera soltado bien, no me sabía. Pero aquí Pablo dice que el verdadero creyente, ¿por qué se mantiene limpio? ¿Por los rituales? ¿Porque trae velo? ¿Porque trae corbata? Ajá, porque tiene un lenguaje religioso. Amén, aleluya, gloria a Dios, hermano. ¿Por qué se mantiene limpio? Un hermano, un creyente. ¿Por los rituales? ¿Por obligación? ¿Por qué se mantiene limpio? Es por amor, porque entiende la obra de Cristo y trata de mantenerse limpio por amor y no por reglamentos ni rituales. Ajá. La libertad cristiana no consiste en restringir los deseos de la carne a base de reglamentos o rituales. Hay mucha gente que se viste como un religioso completamente, pero eso no quiere decir que ya contuvo sus deseos, sus malos pensamientos. Ujú. Se ve muy chido. Ajá. Y habla muy religioso y trae su Biblia y su corbata acá de Mickey Mouse y toda la onda. No, Mickey Mouse, no, perdón. Así con una cruz acá y un paisajito. Entonces, sí ha visto ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no es por reglamentos, hermano. No consiste en restringir los deseos en base de reglamentos, sino porque vivo en Cristo, doy muerte a los malos deseos y surjo a la vida de los buenos deseos porque estoy en Cristo y Él en mí. Y luego dice, con esto se destruye todo, dice Pablo, con el sacrificio de Cristo todo cambió. Castigar el cuerpo, como lo hacían ellos, dice, ahí dice, ¿para qué te castigas tu cuerpo? Se flagelaban, se amarraban acá ¿se acuerdan el silicio, la cinta, los trajes que se ponían de silicio también, que era una tela rugosa para castigar? Eso no impide los malos deseos. Quizás lo detiene en el cuerpo o a la vista, pero no en tu pensamiento. Lo único que quita los deseos de la carne por completo, ¿sabes qué es? ¿Sí? Una entrega total a Jesucristo. Eso quiere decir toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón. Ajá.
No hacer o hacer algo solo porque es malo o bueno, no tiene valor, ¿ves? Si tú dices, no, es que yo no lo hago porque es malo, eso no tiene valor. Voy a hacer esto porque es bueno, tampoco tiene valor. Si no se hace con amor y en comunión con Cristo. La misma Biblia dice que tus obras buenas sin Cristo vienen a ser como trapos de inmundicia. Lo único que puede acabar con los deseos de la carne es una entrega total de completo corazón a Cristo. La muerte a tu voluntad propia, frente a los encantos del mundo. Conclusión, había 5 cosas que podían poner en peligro a la iglesia de Colosenses. Había 5 cosas que podía tirar a los creyentes. ¿Quieres saber cuáles son? Rápido, deposite 20 pesos, aquí se las digo. El que no, pues ya se puede ir, no te creas. Para 5 cosas. El primero de ellos son, ¿qué? Palabras persuasivas. Ya lo leímos, del verso 4 al 7. Palabras persuasivas, abusados con eso. ¿Cuáles son? Ya las conocen, ustedes saben de qué estoy hablando. Dile a tu hermano que está junto a ti, tú eres un campeón. Palabras persuasivas, hermano. Segundo, filosofías huecas de hombres contra la palabra de Dios. Hoy voy a predicar de un correo electrónico, filosofías huecas. Versículo 8 al 13, lo encuentras. Del verso 14 al 17 tenemos el peligro del legalismo. El legalismo dentro de las iglesias. La gente le tiene miedo al pastor y no a Dios. ¿Cuántos me tienen miedo a mí? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque así quiero, hermano. Quiero que me ames, no que me tengas miedo. Lo voy a hacer como, porque yo te amo. Yo te amo, hermano, de verdad. Te amo con todo mi corazón. A todos. Peligro del legalismo. Y del 18 al 19, el peligro de entrar en el misticismo. Pero finalmente, del 20 al 23, el peligro de ser demasiado religioso. 5 cosas que te pueden desviar de Dios. Conclusión. Todas estas actitudes no tienen valor alguno, es decir, que nada sirven para combatir los deseos de la carne. Ser solo un religioso no ayuda. Dios quiere que disfrutes tu relación con Él con mucha alegría, hermano. Con felicidad, con gozo, que no sea algo pesado para ti. Ay, no tenemos que ir a la iglesia. Felicidad, alegría, porque vengo a la casa de Dios a adorarlo, a estar en su presencia, a ser bendecido profundamente por Él, con su palabra, que es el tesoro de la sabiduría. ¿Ve? Agarren la onda. Y si tú vas a vivir cerca de Él, debes de tener absolutamente la seguridad de que te la vas a pasar bien chido, de lujo. Así es de que te la voy a volver a decir, que nadie los engañe, ¿ok? Por favor, hermano, que nadie los engañe, pero sobre todo, no te engañes a ti mismo. Solo necesitas un conocimiento de la palabra de Dios, una entrega total a Él. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo tú ya estás completo. Que Dios te bendiga. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Ponte de pie, hermano, ponte de pie. Yeah.